Las enfermedades pueden ser revertidas mediante la medicina funcional. Te invitamos a la conferencia gratuita de Conuvive este domingo 12 de julio por nuestras plataformas. La doctora Fernanda López abordará este interesante tema de la salud holística. La conferencia será conducida por Giovanni Tamayo y Anita Montes de Oca, fundadores de esta organización internacional. Te esperamos. Hola a todos, soy la doctora Fernanda López, especialista en medicina funcional, y quiero invitarte este domingo 12 de julio a una conferencia que vamos a tener junto a Conuvive Mundial, hablando sobre las diferentes estrategias que podemos utilizar para sobrellevar enfermedades crónicas, para prevenir enfermedades crónicas y cómo mejorar nuestra calidad de vida. Los espero este domingo. Estimados amigos, un placer en saludarles. Bienvenidos a su programa de Conuvive Mundial. Contigo vive el mundo, Concilio Unido por la Vida y la Verdad, Organización Humanitaria Internacional de Salud Holística e Integrativa. Gracias por darse cita a este programa. Les saluda Giovanni Tamayo desde Quito, Ecuador. Y un abrazo fraterno a toda nuestra organización en Norte, Centro, Suramérica y Europa, desde donde se conectan. Gracias por estar con nosotros. Es un placer lo que usted ha hecho el día de hoy al ingresar para escuchar sobre la medicina funcional. Es estratégico y fundamental para la vida. Y ustedes lo van a ver porque tenemos una invitada espectacular de lujo desde Santa Cruz, Bolivia, la doctora Fernanda López, que estará con nosotros hablando de cómo enfrentar las diferentes enfermedades. Recuerden ustedes que estar en este programa, además de dispensarnos de esta hora más o menos y unos minutos más de programa, usted va a poder tener, primero, un despertar de conciencia, en donde va a conocer que sí existen alternativas importantes para recuperar su salud. Le dijeron que ya no hay solución, que vaya a la casa a morir, terapia del dolor. No es así. Acá nos hemos dedicado a encontrar las causas que producen las enfermedades y por lo tanto existen muchas alternativas con la hormesis del caso. ¿Qué significa? Con la dosis que requiere cada persona. Conuvive no les da protocolos. Conuvive con sus profesionales lo que hacen es tratamientos personalizados de acuerdo a lo que necesita. ¿Cómo podemos enfrentar una enfermedad si no sabemos cuál es la causa que la provocó? Pues les invitamos, este es parte de nuestro programa que venimos haciendo desde 6 años atrás y con la cantidad de casos solucionados, soluciones biológicas para sus enfermedades. Estamos a través de StreamYard. Usted puede entrar a la sala de StreamYard. En este momento producción está compartiendo los enlaces. Facebook, YouTube, X e Instagram al mismo tiempo. Gracias por estar con Conuvive Mundial, esta organización cuyo Ikigai es el servirles, el llevar esta salud que ha estado oculta, esta salud que parece prohibida, pero que sale a la luz para el servicio de todos ustedes. Voy a dar paso también a quien me acompaña en la moderación, la doctora Anita Montes de Oca, directora médica de la Organización Internacional. Y les decimos bienvenidos a este programa. Anita. Bienvenidos a este espacio de educación en salud, donde abordaremos las enfermedades desde una perspectiva científica e integrativa, analizando sus causas, sus mecanismos biológicos y las diferentes estrategias terapéuticas que hoy por hoy existen. En cada programa siempre tenemos fundamentos y acciones que desde la organización compartimos con todos ustedes. Hoy exploraremos los fundamentos de la medicina biológica funcional con un enfoque que busca comprender el origen de los desequilibrios del organismo y de esta manera favorecer la recuperación de la salud mediante una evaluación integral de cada persona. Nuestro propósito es compartir información técnica actualizada, basada en el conocimiento, en la experticia de nuestra invitada especial, promoviendo la prevención, el diagnóstico oportuno y el fortalecimiento de los hábitos saludables. En este espacio está dirigido a todo grupo de personas, profesionales, no profesionales, el público que está interesado y siempre ingresa a nuestros programas con nosotros. Gracias por estar con nosotros y tener ese interés de ampliar los conocimientos con el objetivo de comprender mejor los procesos de la salud de enfermedad, las herramientas que pueden contribuir al bienestar de la visión integrativa, siempre reconociendo la importancia de una valoración individualizada de cada persona. Gracias por estar con nosotros
en estas transmisiones en vivo por redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, X. Compartan, denle un like y bienvenidos a todos ustedes. Y también que nos escriban, Anita, desde qué país, desde qué ciudad, y vamos a darles en estos minutos un saludo a cada persona, a quienes se dan cita cada domingo en estas conferencias integrativas y holísticas. Escríbanos y les pedimos a producción, por favor, que nos permitan ver quienes nos están saludando y les decimos bienvenidos. Ahí está Elsa desde Bogotá. Muy bien, gracias a Pati Suárez, gracias, nos da un saludo. Gracias también, estamos pidiendo la proyección de lo mismo, de los mensajes. Está Pati Suárez, nos dice desde dónde. Estado de México. Muy bien, Norma Vázquez, desde Argentina. Felicitaciones, hermanos argentinos, ¿no? Ya están en la semifinal. Muy bien. Saludamos a Mago Victoria, dice, saludos desde Puebla, México. Gracias, estimados amigos. Si ustedes nos dan un like y comparten este enlace, nos ayudan a que la plataforma no nos restrinja, porque a veces topamos temas que a algunos se hieren, no les gusta, pero aquí estamos. Azubín Ibarra, desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias, hermanos mexicanos. Un saludo. Brenda Tobar, también desde México. Un abrazo. Necesitamos que nos den like y que sigan compartiendo en las plataformas. María Andrade Plaza, desde Ecuador. Gracias también. Un abrazo. Si nos escriben, aún podemos. Tenemos un minuto más. Luzmar desde Uruguay. Isabel Enid, buen día desde Perú. Gracias. Un abrazo, hermanos uruguayos, hermanos peruanos. Radio Libertaria desde Bolivia, desde el país hermoso altiplano, de donde es nuestra invitada especial. Gracias. Y donde está nuestro laboratorio Nanotech, Anita, desde donde se elabora el dióxido de cloro estabilizado. Saludos a José Rodríguez, a nuestro director científico de la organización. Pues desde allá viene, desde nuestra hermosa Bolivia, el dióxido de cloro estabilizado, que no huele a cloro, que no sabe a cloro, que es a 10,000 partes por millón, que tiene cúrcuma, jengibre, menta, el más reconocido oxigenador celular que tenemos. Bueno, aquí está desde Perú también. Saludos a Carmen Torres desde Arequipa, Perú. Gracias, hermanos peruanos, por estar con nosotros. Ana Guerrero está por la plataforma YouTube y va desde Colombia. Drama Pérez desde Costa Rica, nuestra audiencia, todos los países, Anita, Norte, Centro, Suramérica, y luego, ¿no?, de 2 horas tenemos ya más de 7,000, 8,000 personas que se van enlazando, y a lo largo de las semanas, pues, aquí están. Saludamos, dice, buenos días, Conuvive, María Acevedo, no sabemos desde dónde, pero gracias, María. Desde Sevilla, España, Patricia, gracias, Patricia. Rita Mazo también nos está saludando desde Argentina. Ya estamos a pocos minutos. Si alguien más ingresa en el chat para darles saludos. Flor González desde Tabasco, México. Carolina Arruda desde Bolivia, que está una compatriota de nuestra invitada especial. También está Teresa. Gracias desde Santa Cruz, Bolivia. Bienvenidos, amigos. Estamos pasando. Y quienes están también en sala de stream ya les saludan. Luis Arteaga desde Bolivia. Están aquí en la sala directamente con nosotros. Anita Quiroz, gracias, saludos, dice desde México. Y Yolanda Cubides desde Bogotá, Colombia. Gracias a Juliana desde el Perú. Bueno, creo hasta aquí hemos dado lectura. Estimados amigos, a lo que venimos. Vamos a dar paso a nuestra invitada especial desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por estar con Conuvive. Esperamos que aún compartan este enlace para que muchas personas tengan la oportunidad de disfrutar de esta conferencia. Vamos con una introducción de nuestra invitada especial. Cosas con amor, y que es esa herida en tu mente por lo que ha pasado tú. Escucha muy atento esta canción y grábala bien en tu corazón. No pienses que la guerra has perdido, no lo pienses.
Médico cirujano. Fernanda López. Lidera el equipo médico de Hub Funcional con una visión centrada en la salud integral, la educación del paciente y el acompañamiento cercano en cada etapa del proceso. Dirección médica y Hub Funcional. Trayectoria profesional. Médico cirujano. Especializada en medicina funcional y bienestar integral. Diseño de protocolos personalizados que integran. Nutrición clínica. Terapias intravenosas. Suplementación estratégica. Especialidades. Medicina funcional. Sueroterapia. Nutrición integrativa. Protocolos personalizados. Formación y enfoque. Formación continua en medicina funcional. Nutrición integrativa. Terapias avanzadas. Su enfoque es integrativo, preciso y centrado en la persona. Prioriza la prevención, el equilibrio hormonal y la salud metabólica, combina evidencia científica, prevención y atención personalizada para identificar las causas raíz de los desequilibrios y promover resultados sostenibles. Médico cirujano. Doctora Fernanda López. Un placer, mi querida doctora. Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros. Es un placer para Conuvive recibirle y tener esa disertación maravillosa de conocimientos nuevos. Anita Montes de Oca. Gracias por su presencia, estimada doctora, nuestra invitada especial, quien hoy nos va a compartir con experiencia, con conocimientos que enriquecen definitivamente este encuentro. Le damos una afectuosa bienvenida y le agradecemos por aceptar nuestra invitación para compartir información de gran valor con nosotros. Bienvenida, un gusto contar con su presencia y esperamos que toda esta conversación sea un gran aprendizaje para todos quienes nos miran y nos escuchan en este momento. Gracias, querido Guillermo, Anita, por la oportunidad de estar en esta plataforma que ustedes promueven el bienestar desde la raíz. Entonces, yo encantada de poder compartir la experiencia que vengo teniendo estos últimos años y, poder compartir la información con las personas que nos están escuchando, que hay, como tú decías, esa opción para restaurar nuestra salud que muchas veces los pacientes no la conocen, ¿no? Qué interesante. Doctora, vamos a la pregunta importante porque decimos las enfermedades van a ser tratadas con medicina funcional. ¿Qué es la medicina funcional o la medicina biológica? Bien, la medicina funcional o como tú dices, biológica, muchas veces se conoce con diferentes nombres, pero es en realidad un enfoque que tenemos nosotros como médicos en tratar los problemas de los pacientes desde raíz, ¿no? En vez de solo tratar síntomas como hemos sido nosotros educados en pregrado, ¿no? Entonces, es entender a nuestro cuerpo como todo un sistema, estamos todos totalmente interconectados y no es la vista al paciente como órganos separados, ¿no? Entonces, podríamos decir que algunos de los pilares fundamentales de esta visión que tenemos como médicos es enfocarnos en las causas, no en el síntoma. Muchas veces tenemos una paciente que llega a la consulta, digamos, con una depresión, un dolor de cabeza, y está ya recibiendo un medicamento justamente para eso. Sin embargo, a veces son deficiencias de nutrientes, son desbalances hormonales, entonces vamos buscando las causas, ¿no? del problema en el que el paciente llega a la consulta. Y se podría decir otro de los pilares muy interesantes que nosotros como médicos funcionales o médicos de salud biológica, por ejemplo, tratamos al paciente es la individualización, ¿no? Nosotros podemos tener dos pacientes con el mismo problema, sin embargo, cada uno requiere estrategias distintas, ¿no? Dentro de su salud. Y también, por ejemplo, tenemos esa visión sistémica, ¿no? Cerebro conectado con el intestino conectado con el corazón, el hígado con la piel. Entonces, realmente es verlo al paciente como un todo, ¿no? Y obviamente la estrategia que vamos a utilizar con los pacientes es una estrategia individualizada, ¿no? Cada paciente va a tener una necesidad distinta y ahí es donde nosotros en la consulta vamos detectando lo que necesita el paciente para poder ayudarlo, ya sea por un lado a restaurar y resolver ese problema, porque hoy se puede. Nos han
nos han educado, ¿no? De que la hipertensión no tiene cura, la diabetes no tiene cura. Sin embargo, nosotros vemos una situación distinta en nuestras prácticas y bueno, nosotros buscamos resolver el problema del paciente. Qué interesante, doctora, lo que nos comenta respecto de la medicina funcional. Pero, ¿cuáles son las causas que usted ha determinado a lo largo de su investigación? ¿Qué es las que producen las enfermedades? ¿Cuáles son las principales? Mire, hoy realmente cuando me llega un paciente, yo siempre, en realidad hoy me baso mucho en ese trabajo de López Otín, que la génesis de todo proceso que nos lleva a la enfermedad está relacionado con la oxidación del organismo, la inflamación y la disfunción mitocondrial. Entonces, esta llega a ser la génesis cuando vemos de muchísimos procesos degenerativos, crónicos y diferentes patologías que vemos hoy en la consulta, asociado también al envejecimiento del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces tenemos una estrategia terapéutica que nos va a ayudar, por ejemplo, en la oxidación, y puede servir para todo tipo de paciente, ¿no? No es que sea una panacea, como hablábamos justamente del dióxido de cloro. No es que sirve para, no es que, una cosa es para todo, no una panacea. En realidad estamos tratando, se podría decir, lo más básico de esa disfunción a nivel celular, ¿no? Entonces, definitivamente, si empezamos desde la raíz más profunda, vamos a ver la repercusión en todos los órganos y sistemas. Doctora, dentro de las causas que usted manifiesta, ¿no? Una oxidación mitocondrial, ¿estaríamos hablando de disruptores endocrinos producidos por toxinas, por tóxicos? Podríamos estar hablando también de parásitos, ¿no? Por eso entiendo que dentro de las terapias que se utiliza, como la impulsamos nosotros acá en Conuvive, es justamente al paciente no descartar que puede tener metales pesados, un problema de parasitosis, una falta de oxigenación celular, porque las células requieren oxígeno, como somos seres bioeléctricos, por lo tanto tendríamos también bajos de energía. ¿Cuál es la visión, doctora, dentro de los pacientes que usted ve, que igual se trata con este tipo de visión? También tendríamos una ausencia o casi baja producción de hormonas producidos por estos disruptores. Pero también, doctora, ya la alimentación de hoy en día no es la buena. Le falta zinc, magnesio, le falta todo. Y como somos sistémicos, generan problemas. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se tratarían las enfermedades pseudoincurables y hasta autoinmunes? Sí, realmente lo que tú mencionas es ese exposoma, ¿no? A lo que nosotros estamos constantemente en nuestro día a día y a cada momento expuestos. Las ondas electromagnéticas, los parásitos, la deficiencia de nutrientes. Entonces, antes de abordar, por ejemplo, una estrategia terapéutica con mis pacientes, yo lo visualizo con ellos en una pirámide, por ejemplo, ¿no? Donde la base de la pirámide que manejamos son los hábitos de estilo de vida. Primeramente, la alimentación, como tú mencionas, importante consumir alimentos hoy ricos y que sean densos en nutrientes, que son los que van a servir para todas esas reacciones y construcción, además de nuestro organismo. Entonces, la alimentación es un punto fundamental. El movimiento y la actividad física, hoy, ¿no? El músculo como un órgano inmuno, endocrino, metabólico, y que lamentablemente muchos pacientes hoy en día presentan una disminución en la masa muscular. O sea, es muy frecuente ver en la consulta pacientes que tienen un proceso inflamatorio, oxidativo, asociado a una sarcopenia, ¿no? Una disminución de esa masa muscular. Entonces, la alimentación, el movimiento, el sueño, por ejemplo, como un disruptor de nuestro ritmo circadiano, también muy frecuente
en los pacientes y muchas veces en uno mismo, ¿no? En estar despierto hasta horas muy tardes, estar con el celular o estar expuesto a la luz azul. Entonces, esa disrupción de nuestro ritmo circadiano va a tener un efecto a nivel de detoxificación, a nivel hormonal, a nivel de señalización de nuestro organismo. Pero sabes que uno de los, pienso, si bien estamos hablando de una base sólida, pienso que uno de los más importantes y que honestamente veo un gran diferencial en mi consulta es la interpretación que tiene el paciente del exterior, por ejemplo, ¿no? Yo siempre le digo a mis pacientes, ¿cómo lo vemos el vaso? ¿Lo vemos medio vacío? ¿Lo vemos medio lleno? Entonces, esa capacidad que podemos tener de resiliencia o utilizar al punto de vista que tenemos, bueno, estoy con este problema, se resuelve. Llovió, es una bendición. Salió el sol, es otra bendición. Entonces, no vivir en un estado de queja, por ejemplo, y esas son para mí las bases fundamentales, ¿no? Que el paciente esté en esa base más del 80%, ya vamos a estar construyendo una buena salud. Sobre esa base de hábitos, ahí entra mucho lo que es la suplementación, ¿no? Una de las deficiencias más comunes y básicas que veo en mi consulta es la deficiencia de vitamina D, siendo que, por ejemplo, en Santa Cruz, donde yo vivo, tenemos un sol maravilloso, podría decir 340 días al año. O sea, en Santa Cruz tenemos calor, el sol constante, pero no nos estamos exponiendo como deberíamos. Entonces, la deficiencia de vitamina D, y sabemos hoy que en el núcleo de nuestras células tenemos receptores para vitamina D. Entonces, la vitamina D va a ser un mensajero hormonal que va a dictar si vamos a tener una buena salud o vamos a construir el camino de la enfermedad. Y que cuando lo mido en mis pacientes, la mayoría está en un nivel que no es óptimo. Y bueno, otro de los, por ejemplo, de los nutrientes que nosotros medimos mucho es la vitamina B12, que participa en muchos procesos y reacciones químicas de detoxificación. Entonces, se podría decir que después de esa base de hábitos, subimos a una reposición de minerales, micronutrientes y vitaminas que son indispensables, ¿no? Para estar en este ambiente, asociado a un manejo del estrés, ¿no? Que hoy el sistema nervioso, y después de la pandemia, yo he notado en mis pacientes que ha habido un umbral menor en la sensibilidad del sistema nervioso. Entonces es como que el paciente se altera más, hablando en sistema nervioso simpático, ¿no? Y sobre eso vemos también en el paciente ya ese declive hormonal, ¿no? Si corresponde hacer un reemplazo hormonal o no. Y se podría decir hoy en día, dentro de las estrategias que más utilizo, que le llamo la cereza de la torta, son las estrategias terapéuticas con péptidos, ¿no? Entonces, se podría decir que ese es mi triángulo básico y que lo utilizo con todos mis pacientes para ver la calidad de salud, calidad de vida que tiene, qué tanta salud presenta y sobre eso ir trabajando, ¿no? Estimada doctora María Fernanda, aquí hay algunas inquietudes también y que siempre va a ser importante sanear o difundir esta información. Preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la medicina convencional y la medicina funcional? Es una pregunta realmente muy interesante porque cuando nosotros estudiamos medicina salimos formados para tratar síntomas, ¿no? Entonces llega mi paciente a la consulta, le duele la cabeza, le doy un analgésico. Está con dificultad para dormir, le doy un hipnótico. Está con una enfermedad autoinmunológica, por ejemplo, que esa... Claro, uno hoy al entenderlo lo cuestiona, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades autoinmunológicas yo siempre les digo a mis pacientes, el problema de una enfermedad autoinmunológica es que mi sistema inmune, por diferentes razones, porque eso es bastante individual, se volvió loco y me empezó a atacar. Eso no es normal, ¿no? Eso no es el diseño que nosotros tenemos
no hemos sido creados de esa manera. Entonces, se puede decir, la estrategia que utiliza la medicina convencional es, bueno, si tus defensas te están atacando, disminuyamos a los guerreros. Pero en realidad ese no es el problema, ¿no? El problema que nosotros deberíamos pensar es por qué mi sistema inmunológico se volvió loco y de repente me está atacando. Entonces, la medicina convencional trata los síntomas sin resolver el problema. Y claro que yo siempre cuando hablamos de la medicina convencional, yo lo digo, cuando es necesario hay que utilizarlo. Ya me ha tocado en la consulta que venga un paciente que está con una presión de 220, 160, no voy a tratarlo inmediatamente con algo funcional que va a resolver desde raíz. Tengo que utilizar en ese momento una estrategia que haga que no se descompense mi paciente hasta que yo resuelva ya de raíz, ¿no? O el ejemplo que yo siempre le doy a mis pacientes, es como que si yo en esta pared tuviera una rajadura y tengo que atender a mis pacientes hoy, bueno, voy a poner un parche aquí, pero al fin y al cabo necesito reparar esa cañería rota. Entonces, desde el punto de vista funcional, nosotros vamos buscando por qué ese sistema inmunológico me está atacando, por qué estoy teniendo procesos de migraña, por qué estoy cansada y no me recupero, por qué no estoy pudiendo dormir bien, más que solo utilizar un fármaco para dormir. Entonces vamos buscando la solución al problema de ese paciente, ¿no? Que pienso que eso es lo más gratificante para nosotros como médicos, porque al fin y al cabo estudiamos para resolver ese problema de los pacientes, ¿no? Y es muy frustrante, y en ciertos momentos me tocó a mí, hace muchísimos años atrás, decirle a algún paciente que estaba con dolor, con una artritis, mire, usted ya está tomando el corticoide, ya está tomando inmunosupresores, ya está tomando analgésicos, está dañando su hígado, su riñón, su estómago, y ¿sabe qué? No puedo hacer más nada por usted. Uno como profesional ante esa situación realmente es muy frustrante. Entonces empezamos a buscar otras estrategias y qué más podemos hacer para nuestros pacientes, y así fue como yo, en conjunto también con mi papá, que se dedica a esto hace muchos años, vimos lo interesante y se podría decir lo maravilloso que es tratar la raíz y poder devolver al paciente esa calidad de salud que hoy tal vez se llama medicina funcional, pero yo lo veo como la medicina verdadera que estuvo presente desde siempre en todos nosotros médicos, que tenemos esa vocación de poder ayudar a resolver el problema de nuestros pacientes. Doctora, estamos hablando... Perdón, Anita. ¿Se puede aplicar la medicina funcional en casos de emergencia? Mire, hay situaciones, por ejemplo, que nosotros utilizamos, depende de la emergencia. Por ejemplo, una apendicitis, no, o sea, es una cirugía, ahí necesitamos el cirujano que tenga una intervención. Un paciente que tuvo una fractura, bueno, necesitamos que venga el traumatólogo y resuelva ese problema. Entonces, yo pienso que dependiendo de la urgencia, de la gravedad, hay situaciones en las que necesitamos una intervención más convencional. Así como, por ejemplo, me ha pasado alguna paciente que esté con una crisis de migraña, por ejemplo, muy intensa, y hemos utilizado DMSO endovenoso para calmar esa crisis de migraña, por ejemplo. Entonces, dentro de mi experiencia, algunas hemos utilizado en algunas situaciones. Doctorita, ¿cuáles son las enfermedades que con frecuencia usted atiende pacientes? La verdad, mire, atendemos todo tipo de pacientes, ¿no? Yo siempre le digo a mi secretaria, si no es una urgencia médica, siempre hay algo que se puede hacer. Bebés, niños, mujeres, varones, enfermedades autoinmunológicas. Si bien en el centro la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos son mujeres con trastornos hormonales, pero vemos niños con alergias, niños con autismo, digamos, ¿no? Yendo de las diferentes edades. Niños que están con deficiencia en el crecimiento, vemos la etapa, todo lo que es estrés crónico, que no es la enfermedad, sino la disfunción misma del organismo en pacientes jóvenes, y en pacientes adultos todo tipo de enfermedades autoinmunes, diabetes, hipertensión, cáncer. Entonces, algo que yo siempre le digo tal cual a mi secretaria es,
atiende tal cosa, siempre hay algo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida del paciente. Doctorita, ¿es posible prevenir enfermedades mediante los cambios de estilo de vida? Mire, yo justamente, esa es una pregunta que yo cuando empecé a trabajar con esta parte de la medicina funcional, yo decía mucho que solo comiendo bien, entrenando, durmiendo bien y teniendo esa visión positiva de mi entorno, íbamos a lograr una salud óptima. Pero me encontré de que ya hay ciertos factores hoy que van a interferir en nuestra salud y que la verdad necesitamos una ayuda extra, se podría decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo diría con los hábitos más alguna estrategia que nos ayude a, por ejemplo, que los disruptores endocrinos no nos hagan tanto daño, que la toxicidad a lo que estamos expuestos no nos haga tanto daño, que las ondas electromagnéticas no alteren esa conductividad eléctrica en nuestro organismo. Entonces, yo pienso hoy en día ya el manejo del estrés y el sistema nervioso, por ejemplo, con los pacientes. Entonces, desde mi práctica, hoy yo ya veo que los hábitos son una base fundamental, pero sí necesitamos otras herramientas para poder tener una salud óptima, que es a lo que estamos buscando siempre con los pacientes. Dentro de la medicina holística utilizamos también, y como justamente aquí una persona nos describe, la parte, la visualización de la parte psicoemocional y de la parte espiritual. ¿Qué criterio tiene usted al respecto? No, totalmente. Tanto es que el otro día escuchaba un profesor que decía, una salud holística, muchas veces se nos viene a la mente algo no tan terapéutico como, no sé, clases de yoga, medicina ayurveda, que muchos pacientes cuando hablamos del tema holístico lo relacionan con eso, ¿no? Pero en temas de terminología holístico lo vemos como un todo, lo vemos holístico como holy, algo sagrado. Entonces, yo honestamente, algo que yo siempre le digo a mis pacientes, el paciente que tiene fe, logramos resultados realmente milagrosos. O sea, yo me llevo a sorprender de lo que podemos lograr con los pacientes cuando integramos al ser como un todo, ¿no? Cuerpo, alma, espíritu. Y se podría decir que esa conexión, tratando de ser lo más óptimo posible, es donde mejores resultados hay, ¿no? Entonces, definitivamente la consulta nos toca también ver esa parte emocional del paciente y detectar, porque muchas veces, y me ha tocado en la consulta, ver que no es lo biológico el problema en el paciente, no es esta disrupción o esta deficiencia de nutrientes, sino esa parte emocional, esa parte espiritual que está en deficiencia y que tiene una manifestación biológica, definitivamente. Así es, gran parte de las patologías es por emociones atrapadas, por conflictos biológicos, por tantas situaciones psicoemocionales, pero también, como tú dices, la fe, el perdón es algo muy importante dentro de la terapéutica integrativa. Estimados amigos, estamos con la doctora Fernanda López desde Santa Cruz, Bolivia, en Bolivia, y queremos decirles que este programa de Conuvive es sobre la medicina funcional biológica, como lo dice nuestra experta en salud, acá nuestras doctoras que están compartiendo con ustedes. Les pedimos que el enlace compartan en Facebook, YouTube, X, Instagram, y estamos saliendo a todo el mundo. Doctora, haciendo un corolario de lo que usted manifiesta y que difiere de la medicina alopática, entiendo yo que la medicina mal llamada alternativa, porque dice, venga, cuando ya no pueden, vengan, al último, ya cuando está con metástasis, cuando ya está con marcadores tumorales altos, venga a ver qué pasa. Le dan oportunidad y al último, cuando debe ser al revés. Yo creo que es la medicina no alterna, no la de segunda, tercera, ya para, sino la principal, es la principal y nos dan tiempo para poderlo recuperar. Ya cuando vienen al último, está intubado con oximetría al 15, de 15, es difícil. Podríamos decir que lo que difiere de la medicina alopática farmacológica, que es una medicina de 110, 120 años máximo,
hemos dejado de lado la medicina milenaria. Por ejemplo, ya no se ve mucho, hoy lo estamos impulsando nosotros, la medicina ayurvédica, la medicina milenaria china, la medicina del doctor Hammer, que como Anita lo manifiesta, de los conflictos biológicos, un médico que les demostró que el 98% de casos de cáncer se curaban, pero que lo invisibilizaron, no lo dejaron progresar, obviamente porque sabemos los intereses. Pero en este caso nuestro, que hemos logrado ese despertar de conciencia, el éxito, el ikigai, la alegría es que la persona, el consultante, se recupere. Por lo tanto, podríamos concluir en que la diferencia, doctora, es que vamos a determinar la causa. Esa causa puede ser biológica, puede ser de conflicto biológico, puede ser de intoxicación que afectan lo sistémico del cuerpo. Una vez que detectamos cuál es la causa, podemos actuar, porque caso contrario, como usted lo manifestó al inicio, solamente se tapan síntomas y nosotros no estamos para tapar síntomas, quitar efectos, sino eliminar la causa que produjo tal o cual enfermedad. Frente a eso, doctora, podríamos concluir que las causas que producen las enfermedades, de acuerdo a lo que les escucho a ustedes, a las dos profesionales de salud, son malos hábitos de vida, ¿no? Hábitos de vida saludables no adecuados, sea falta de ejercicio físico, falta de una alimentación adecuada, porque dice, por ejemplo, que no se hereda el diabetes, se heredan las malas costumbres alimenticias. No conocemos eso. Entonces, hay yo digo, fea práctica, ¿no? De los médicos que dicen, su mamá tenía esto, su abuela tenía esto, como que usted ya hereda. No hay tal, no se hereda. Es una falsedad que yo creo que en el subconsciente ya uno se predispone, es que mi mamá murió de cáncer y yo también voy a morir de cáncer. Vas a morir de cáncer porque tu subconsciente lo captó y el sistema nervioso central que dirige. Entonces, ese tipo de cosas son las que pedimos a toda nuestra audiencia. Debemos cambiar ese chip, debemos desaprender esas cosas. Podríamos también, doctora, indicar que los tóxicos, ¿no? Hemos sido, yo digo, invadidos, no solamente con los últimos pinchazos, sino a lo largo de la vida con alimentación, en especial a partir de los años 70, de esta alimentación procesada, ultraprocesada, ¿no? Las famosas hamburguesas que son una bomba en el cuerpo, no porque sea mal el carbohidrato, no porque sea mal la proteína, no porque sea mal los vegetales, sino porque combinarlos se afecta a lo que usted dijo, el ciclo circadiano, la alimentación, la absorción de nutrientes. Yo creo que la humanidad hemos sido invadidos, golpeados y lo más importante, engañados, y absorbemos de la televisión esa mala información. Por lo tanto, doctora, ¿cuáles serían, podríamos decir, yo sé que hay tratamientos personalizados, pero podríamos hablar de un tip general en donde las personas puedan reenrumbar su vida y ante todo no pierdan la esperanza y sepan que hay alternativas de solución? Sí, claro, totalmente. Siempre algunos consejos básicos, ¿no? Y para agregar algo interesante de lo que decía Guillermo, a mí una vez me llamó mucho la atención en mi práctica. Yo atendía muchos pacientes con problemas de diabetes, hipertensión, cuando recién me había graduado. Y algo que me llamó la atención fue que uno como médico pregunta antecedentes, ¿no? Bueno, usted tiene hipertensión y alguien en su familia tiene hipertensión. Y me tocó una serie de pacientes que me decían, no, mis papás son sanos, ellos no viven aquí en la ciudad, ellos viven en el campo. Entonces ahí es donde uno empieza también, ¿no? A ver, a analizar y decir, bueno, si se supone que es algo genético y se manifiesta a través de la genética, que es como nos enseñan muchas veces en la universidad, lo que enseñan a los pacientes también a través de mala información. Se supone que tendría que ser algo seguido, ¿no? Entonces a mí me llamaba la atención, claro, y sus padres viven en el campo, el paciente ya, el hijo se vino a la ciudad y de repente desarrolló la enfermedad. Entonces definitivamente no estamos condenados y mientras antes empecemos los hábitos adecuados, porque lamentablemente vivimos en un mundo tóxico y yo no tengo la oportunidad, por ejemplo, de irme a vivir al campo, tener mi lago para irme a nadar en este momento, criar mis animales, estar descalza,
dormir y despertar con la luz del sol, tener mi huerto, no es mi realidad y no es la de muchos que vivimos en la ciudad, muchísimas personas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante todo eso? Definitivamente comer lo más real posible. Como tú decías, los carbohidratos no son malos, pero carbohidratos reales, ¿no? Papa, yuca, camote, algunos granos. Alguna vez le digo a mis pacientes una quinoa, por ejemplo, pero sobre todo alimentos densos en nutrientes. Y cuando hablamos de alimentos densos en nutrientes y que siempre han sido parte de nuestra cultura, por ejemplo, aquí en Bolivia, en Santa Cruz, en Bolivia y en general, tenemos platos, por ejemplo, típicos que son hechos con vísceras, donde vemos que las vísceras son alimentos con altísima densidad nutricional entre vitaminas, entre aminoácidos, minerales, micronutrientes. Entonces, la alimentación lo más real posible, ¿no? Huevos, que es lo que muchos recomendamos a nuestros pacientes. Luego de eso, trabajar en el movimiento. Las caminatas ayudan mucho, ¿no? Para el sistema nervioso, que pienso que son maravillosas, pero hoy no trabajamos la fuerza, entonces necesitamos fuerza para levantar las bolsas del supermercado, empujar un sofá, levantar a los hijos, a los nietos. Entonces, trabajar la fuerza es algo que lo recalco mucho a los pacientes. ¿Por qué la fuerza, no? Hoy sabemos que el músculo es un órgano neuroinmunoendocrino, entonces regula muchos procesos biológicos en nuestro organismo. Y algo que me llamó la atención hace un par de años atrás y que en realidad quedé, se puede decir, un poco traumada de ver eso en el supermercado, fue un cinturón de transferencia. Entonces, ¿qué era? Era la foto de un adulto mayor con un cinturón y en ese cinturón habían 2 agarradores y una enfermera levantándolo. Si bien hoy tenemos una expectativa de vida más larga, tenemos que tener calidad de vida. Nosotros ser independientes, peinarnos, bañarnos, cambiarnos. ¿Por qué no? Yo tengo pacientes con más de 80 que vienen manejando aquí al consultorio. Entonces, la masa muscular es, se podría decir, esa reserva de oro preciosa que nosotros necesitamos invertir a cualquier edad. Entonces, y trabajar en el sueño todos los días, ¿no? Hoy no puedo dormirme temprano, mañana lo intento. Utilizar estrategias, por ejemplo, de suplementos básicos como la vitamina D, el magnesio, un mineral tan importante y que no lo encontramos hoy dentro de los alimentos o del agua que consumimos. Siempre utilizar estrategias, por ejemplo, para mejorar la función mitocondrial, entonces algunas grasas saludables también, ahí entra la palta, entra también la misma grasa, si podemos conseguir de una carne de mejor calidad. Bueno, aquí tenemos la bendición, la verdad, en Bolivia de tener una muy buena calidad de proteínas. Entonces, eso nos ayuda mucho. Y el manejo del estrés, si no lo podemos manejar nosotros mismos, ya sea a través de la fe, que pienso que eso es una fortaleza que nos da bastante a nuestro sistema nervioso, también utilizar otras herramientas, ¿no? Nosotros trabajamos con hongos medicinales que lo que tú decías, que esta medicina alopática solo tiene 120 años, toda esta comunicación que estamos teniendo, todo este compartir de información, por ejemplo, ustedes están en Ecuador, yo aquí en Bolivia, bastante lejos, pero estamos aquí reunidos y con todas las personas que nos están acompañando de diferentes partes del mundo, hoy tenemos el acceso a esa información, ¿no? Donde vemos que en realidad la medicina real siempre estuvo y hoy es lo que los pacientes están buscando, ¿no? Ya no, yo antes me ofendía cuando le decían, usted hace medicina alternativa, yo no, es la medicina verdadera. Pero claro, obviamente cambiar ese chip va a requerir un proceso también que hoy los pacientes lo están demandando, ¿no? Interesantísimo. Estimados amigos, no se olviden de compartir este enlace. Necesitamos que muchas más personas conozcan lo que nos está informando la doctora Fernanda López, la doctora Anita Montes de Oca, y a través de esta organización el programa queda grabado en Facebook y en YouTube y en X. Así es que les pedimos... No se preocupe, les pedimos, amigos, para que ustedes puedan, yo digo, investigar. Lo que pasa es que hemos tenido un problema. La gente no quiere investigar, solo escucha lo que le dicen.
Y hay que investigar, e incluso lo que nosotros decimos, póngalo a prueba, póngalo a prueba. Necesitamos que ustedes se den cuenta de lo que está sucediendo en el planeta. Y me ponía a pensar, bueno, ¿cuál sería yo digo, el hábito que deberíamos generar? Usted habló algo importantísimo, doctora Fernanda, el problema que se viene, ¿no? Cuando ya sobrepasamos los 50 años, la sarcopenia, se va perdiendo el músculo y necesitamos tener músculo, hacer ejercicios. Y sobre ese, entonces, conforme va avanzando los años, 60, 70, 80, se deja de hacer ejercicios, los músculos son los que sostienen. Y otro punto clave, la ejercitación, la flexibilidad. Dejamos de hacer ejercicios en la cadera para flexibilizar. Entonces, yo digo, los músculos, sus huesos de tren inferior, son los que realmente ayudan y sostienen, acompañada de una alimentación. No, yo tengo mi padre que tiene 84 años y él se cuida mucho, toma mucho probiótico, prebiótico, se mantiene muy bien. En el caso de él, por ejemplo, que me he dado cuenta que, por ejemplo, él nebuliza el Sonec, él nebuliza el dióxido de cloro y eso nos ayuda. Entonces tiene una oxigenación celular importantísima, por lo tanto le va ayudando a mantenerse el cuerpo. Una alimentación adecuada. El tener una costumbre de salir, caminar, lo que usted manifiesta, tener una vida digna. No puede ser que la mayoría de personas atribuyan a edad adulta igual enfermedad. Eso es un gran engaño, no es así, porque hay personas, yo digo, longevas, suficientes, que se mantienen. Es justamente porque a lo largo del tiempo se está cosechando lo que no se hizo de joven. Dice, usted fue un buen joven, resulta un buen adulto mayor, porque hace ejercicios. Bueno, doctora, vamos a dar paso a preguntas. Le pedimos a la audiencia que escriban si tienen preguntas específicas. Yo quisiera hacerle una. Doctora, de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en las nuevas pandemias de cáncer, de diabetes, turbocáncer, de enfermedades autoinmunes que se han incrementado, ¿puede considerar usted que esas enfermedades se han incrementado por presencia de tóxicos, el cáncer por parásitos? ¿Cuál sería un tratamiento? Yo sé que se puede generar a un consultante, no le digo paciente porque es que padece, un consultante que quiere mejorar su salud. ¿Cuál sería una visión que usted le da, doctora? Sí, totalmente, ¿no? Lo que hablan después de la pandemia, realmente han aparecido un aumento grandísimo de enfermedades autoinmunológicas y turbocáncer, como lo mencionan. Entonces, el proceso de poder desintoxicar a nuestro cuerpo, oxigenar a nuestro cuerpo, la verdad que existen diferentes herramientas y herramientas maravillosas, ¿no? Muchas veces nosotros podemos lograr llegar del punto A al punto B con 5 situaciones distintas. Por ejemplo, podemos usar dióxido o podemos usar ozono o podemos usar estrategias con acetilcisteína. Entonces, definitivamente eso es lo hermoso a lo que nos dedicamos, que no es solo una vía para el paciente, ¿no? Tenemos diferentes vías. Yo no tengo experiencia en eso, pero la medicina homeopática que hacen también muchos colegas con muy buenos resultados. Entonces, hoy es simplemente cuál es la herramienta tal vez que yo conocí, con la que más tengo experiencia, con la que yo pueda tener un acceso como médico y utilizarla porque existen realmente diversas, ¿no? Doctora Fernanda, me gustaría topar una parte muy importante que tú hablaste sobre la calidad del sueño y en ese sentido estamos acumulando el estrés oxidativo y es bastante importante que quienes nos están mirando y nos están escuchando sepan cuáles son las causas del estrés oxidativo y después qué repercusiones tiene cuando acumulamos este estrés oxidativo. Sí, el estrés oxidativo lo mencionamos como una de las raíces principales, ¿no? En la génesis de cualquier proceso de envejecimiento o patológico que pueda presentar nuestro organismo. Entonces, algo bastante sencillo o didáctico que yo le explico a mis pacientes. El estrés oxidativo es, por ejemplo, cuando nosotros respiramos oxígeno, nuestro cuerpo
elimina dióxido de carbono, ¿no? Lo mismo cuando ingerimos algún alimento, vamos al baño con los desechos. Lo mismo sucede a nivel celular, donde nuestras células consumen diferentes tipos de nutrientes, tienen reacciones químicas en las cuales van produciendo ciertos desechos. Entonces, al momento en que esos desechos se van acumulando en el cuerpo, ya no, esos desechos lo que van es oxidándonos. Como yo le digo a los pacientes, como dejar un fierro en la lluvia, en el sol, termina teniendo ese proceso de oxidación. Entonces, eso sucede en todo nuestro organismo y claro, va a depender mucho de qué está en nuestro código genético, ¿no? Yo voy a heredar tanto lo bueno como lo malo de mis padres. Entonces, si es que yo tengo una acumulación de esos desechos como el estrés oxidativo, que es la acumulación de estos radicales libres, voy a presentar, y tengo en mi familia cáncer, es muy probable que yo voy a tener cáncer y no así otra enfermedad, ¿no? Entonces, y también este estrés oxidativo se va presentando con el paso de los años, con la edad, o sea, la capacidad de reparación en nuestro cuerpo va siendo menor a la capacidad de producción de toxinas, y si a eso le sumamos todo a lo que estamos expuestos hoy, el ser humano moderno, entramos constantemente en esa deficiencia, ¿no? Se podría decir, de nutrientes que vayan a neutralizar estos radicales libres. Entonces, eso es el camino que nos va llevando hacia la enfermedad o hacia el envejecimiento, podríamos decirlo, porque tal vez hace unos 10, 15 años atrás, cuando estaba en la universidad, no veíamos pacientes con una artritis reumatoidea a los 20 años, era común verlo alrededor de los 40, pero hoy vemos pacientes alrededor de los 20 con procesos autoinmunes como la artritis. Entonces, va qué tan mal está trabajando mi cuerpo es lo que más se va a acercar a la enfermedad, así como podemos tener pacientes como el papá de Guillermo, que con más de 80 años, una persona que está muy bien de salud, que la edad biológica no va a ser la misma que la edad cronológica, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes estrategias que podemos utilizar para combatir ese estrés oxidativo que ustedes, bueno, lo promueven y lo usan mucho, ¿no? Como el dióxido, yo estaba viendo la propaganda del agua de mar, a mí me encanta el agua de mar, lo uso mucho con mis pacientes, el DMCO. Entonces, tenemos muchas herramientas para atacar desde la raíz, ¿no? Así es, el estrés oxidativo, yo diría que es lo peor que se puede acumular en nuestro cuerpo. Y nosotros mismos, mediante actos voluntarios, le acumulamos a nuestro cuerpo. Cuando nos alimentamos mal, con los procesados, con los ultraprocesados, cuando hay el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, estamos acumulando el estrés oxidativo en nuestro cuerpo por la contaminación ambiental, la exposición a los tóxicos. Cuando no hacemos actividad física, estamos sedentarios, solamente sentados, esperando que las máquinas y todo lo electrónico nos dé haciendo las cosas. Cuando hay un estrés emocional acumulado y cuando no hay el sueño reparador, entonces de esa manera empieza el cuerpo a inflamar y a tener esas incluso infecciones crónicas que también me causan el estrés oxidativo. Doctora, frente a esto, ¿qué recomendaciones podemos dar? Bueno, una de las estrategias es, en realidad lo que venimos hablando siempre, ¿no? Tratar de que el cuerpo se oxide lo menos posible, ¿no? Entonces, alimentos ricos en azúcares, procesados, estar constantemente con el celular, ondas cerca de nuestro cuerpo, porque hay un cambio en la conductividad eléctrica en nuestra salud, utilizar estrategias, por ejemplo, de desparasitación. Nosotros con los pacientes lo hacemos unas 2 veces al año, independiente de la toma de muestra, ¿no? Porque muchas veces no necesariamente se refleja, pero lo hacemos sí o sí. Entonces, quitarle al paciente todo lo que lo enferma, ¿no? Y ahí es un punto importante que me gustaría mencionar, que también uno como médico lo que busca es la restauración de la salud del paciente, ¿no? Pero algo interesante que me ha tocado ver en la práctica es que no todo paciente también está dispuesto
a seguir por ese camino, ¿no? Entonces, no es la mayoría, pero sí me he topado con muchos pacientes que no están dispuestos a dejar, digamos, a cambiar para mejorar su salud, ¿no? Entonces también, obviamente, uno como médico respeta todo eso y nos queda más que siempre guiar al paciente hacia ese camino, ¿no? La nutrición es la base fundamental y muy importante para combatir el estrés oxidativo. ¿Qué nos podrías manifestar al respecto, doctora? Y sobre todo en relación a qué vitaminas, a qué minerales, a qué oligoelementos, qué podemos nosotros consumir para evitar que se acumulen estos radicales libres y el estrés oxidativo. Bueno, dentro de la alimentación nosotros promovemos mucho y algo que he tenido muy buen resultado con mis pacientes ha sido la alimentación densa en nutrientes, ¿no? Una base de proteínas, que es como nosotros estamos formados, grasas que son parte de todas nuestras membranas lipídicas en el organismo y claro que sí, carbohidratos que proveen energía al organismo. Pero antes de entrar en esta alimentación óptima con el paciente, nosotros nos cercioramos de que todos los sistemas también estén aptos para la recepción de todos estos nutrientes, ¿no? Que haya una buena masticación, que el estómago esté con una producción óptima de enzimas digestivas, de ácido clorhídrico, que el intestino esté sellado, que el intestino no esté permeable. Entonces, obviamente, en un paciente que me llega muy deteriorado con, por ejemplo, años de uso de inhibidores de la bomba de protones, todos los prazoles, que está con una permeabilidad muy intensa, no arrancamos, de hecho, con el consumo de proteínas, por ejemplo, ¿no? Porque eso puede empeorar inclusive la condición de nuestro paciente. Pero mientras se va restaurando, vamos a ponernos como un norte la alimentación densa en nutrientes, ¿no? Proteínas, grasas y carbohidratos reales, ¿no? Nada que sea procesado. Y entre la verdad que las vitaminas que más receto a mis pacientes y que deberían consumir si no les gusta el hígado, por ejemplo, porque aquí, al menos en Santa Cruz, siempre les ha gustado, digamos, a los abuelos, a mis abuelos a comer hígado, pero ya en mi generación ya no se consume mucho. Entonces hoy cuando le pregunto a un paciente, ¿usted come hígado? Rarísimo. ¿Consume colágeno? Bueno, ellos piensan en el colágeno ya hidrolizado, pero no en el caldo de huesos, en la gelatina de pata, que siempre ha sido muy tradicional aquí en mi ciudad, por ejemplo. Entonces, utilizar esas herramientas, volver a rescatar lo que consumían antes, los familiares, pero bueno, siempre tiene que haber una ingesta de vitaminas, o si no pueden su porción de hígado, bueno, vitaminas del complejo B, vitamina D, que es muy importante, el magnesio, ese mineral sí lo veo indispensable realmente hoy en la salud de los pacientes. La verdad yo receto mucho agua de mar porque ahí están todos los micronutrientes, que es maravilloso, el agua que consumimos es un agua muerta prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué más? Y algo siempre para manejar el estrés. Yo podría decir que dentro de mis favoritos para manejar el estrés son hongos medicinales. Trabajo mucho con el reishi, con el melena de león, por ejemplo. Entre aminoácidos, la teanina me gusta mucho. Entonces, siempre trato de una suplementación para el manejo del estrés, porque bueno, hoy nadie está exento de esa parte, ¿no? Qué interesante. Yo digo, y le había manifestado anteriormente, digo, un hábito, por ejemplo, usted despierta, ¿no? El dormir las horas necesarias, tener un horario ya para dormir, que el cuerpo se vaya habituando, dormir por lo menos 7, 8 horas, dicen, ¿cómo? Es necesario porque, de acuerdo a lo que usted habló del ciclo circadiano, lo que dijo Anita, y porque el cuerpo se comienza a regenerar durante ese horario. Entonces, si hay... Yo digo, ahí se vuelve como complejo a la gente que trabaja en las noches, ¿no? Qué duro, porque tiene una afectación en su salud biológica. Entonces, apenas despierta, yo digo, inclusive la actitud de ser agradecido con la vida, agradecido con Dios, abrir sus ventanas, respirar aire puro, hacer ejercicio ese momento, estirar su cuerpo. Y también esas costumbres, yo veía eso en la medicina japonesa, china, de tomar
lo primero, agua tibia con vinagre de manzana. Yo lo puedo tomar con agua de mar. ¿Y qué importante es eso para su tracto intestinal, luego alimentarse? Y bueno, esos van a ser otros temas. Hacer ejercicio, salir, caminar, trotar, alzar los ojos a los montes. Y yo digo que es importante saber cómo alimentarse. Estimados amigos, estamos llegando a la última parte de nuestro programa. Les pedimos por favor que interactúen. Si tienen preguntas, hay una persona que nos pregunta sobre la osteoporosis. ¿Qué se puede hacer para evitar que el calcio se vaya por la orina y cuál es la visión o la guía terapéutica de la doctora Fernanda López? Bueno, nosotros hemos tenido resultados muy interesantes en el tema de osteoporosis, porque antes nos hablaban mucho que era una deficiencia de calcio, ¿no? Pero hoy vemos que en realidad muchas veces la osteoporosis, y en la mayoría de los casos, es una falta de proteína del organismo. Entonces, y los cofactores que llevan a que la densidad del hueso se dé. Entonces, una de las estrategias que utilizamos con nuestros pacientes, bueno, la mayoría no lo vemos en mujeres entre la perimenopausia y la posmenopausia, definitivamente son las vitaminas D3, K2. Por ejemplo, ¿no? Una señora que no tenga la microbiota adecuada, ya no hay una buena producción de vitamina K2, ¿no? Que nos ayuda a fijar ese calcio. El entrenamiento de fuerza, yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, que están con osteopenia, osteoporosis, cuando tú, por ejemplo, empujas, haces esta fuerza, el hueso tiene una señal de que tengo que estar denso porque están haciendo fuerza. Entonces, el entrenamiento de fuerza es indispensable. Y unos resultados que hemos tenido muy interesantes en la consulta, y estoy hablando de pacientes arriba de los 70 años, es entre osteoporosis a pasar a una densidad normal haciendo terapias de reemplazo hormonal, por ejemplo, con estrógeno. Hemos tenido resultados muy interesantes. Entonces, al hacer esta estrategia, tenemos una paciente que ahora ya tiene 76, ella llegó al consultorio con 72 y ahora tenemos nosotros sus densitometrías que se hacía cada 2 años, donde comenzamos la estrategia terapéutica con una osteoporosis y ahora la densidad está normal, no tiene ni siquiera osteopenia. Y estamos hablando de una paciente de 76 años que muchas veces podemos pensar que por ser un adulto mayor, el cuerpo no tiene la capacidad de regenerar y de reparar, pero si nosotros le damos los estímulos adecuados, bajo todo esto lo que hemos venido hablando del estilo de vida, la suplementación, los nutrientes, el cuerpo responde, ¿no? Muy bien, gracias, doctorita. Tal vez un mensaje para nuestra audiencia sobre la medicina funcional, la medicina biológica, algo para todas las edades, niños, adultos mayores. Bien, la verdad que los cuidados del cuerpo, lo ideal es que se comience antes, ¿no? Entonces, nunca es tarde para comenzar, independiente de la condición que tengamos o la edad que tengamos, comenzar lo antes posible, durmiendo mejor, entrenando, comiendo comida real, practicando lo que decía Guillermo, tan importante el agradecimiento. O sea, me he topado con muchos pacientes que salen de una cosa, entran a otra, salen de una cosa, entran a otra, pero porque se detecta en la consulta que hay esa personalidad o ese carácter, no sé cómo se diría, de falta de agradecimiento, de ver ese vaso medio vacío. Entonces, esa fortaleza mental se trabaja, se construye y es despertando todos los días y agradecer por lo bueno, por lo no tan bueno, por todo, ¿no? Y sobre eso, obviamente, hábitos saludables, ¿no? No tener un consumo de alcohol, de todos los fines de semana, trabajar en la calidad de sueño, comenzar por lo básico, porque honestamente yo he tenido pacientes que no han hecho lo básico bien, han consumido suplementos y el resultado no ha sido malo, pero los mejores resultados es cuando cuidamos a ese templo que tenemos dentro de la parte física, emocional, espiritual. Inclusive muchas veces yo con los pacientes les digo, yo noto aquí que hay algo más emocional, pero hagamos lo siguiente. Llevemos la salud física al mejor nivel y tu cuerpo ahí va a tener mejor herramientas para poder trabajar esa parte emocional y espiritual, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, se tiene que trabajar todos los días. Esta semana, digamos, me desvié, no importa, la próxima semana vuelvo, esta semana no agradecí, no importa, mañana lo hago. O sea, es
un intento de todos los días, ¿no? Así es, que interesante. Estimados amigos, producción ha publicado el número del Centro Médico Hub Funcional en Bolivia, Santa Cruz. Está la doctora Fernanda López, ese es el número que ustedes pueden contactar. Pueden contactar también acá con Uvive para referirles con la doctora y poder conocer esto, porque es un mundo tan amplio de conocimiento. Y como les decimos, estimados amigos, no se den por vencidos, no se den por vencidos. Necesitan buscar un profesional de salud justamente empático, ¿no? No es el hecho de que solamente darle farmacología o digo fármacos que dañan su hígado, sino aprender a ellos a realmente que ellos puedan encontrar una solución. Y las causas son varias. Y doctora, el problema es que hoy estamos viviendo una pandemia sin respeto de grupo etario, en niños, en jóvenes, en adultos mayores, pero todos tienen una causa raíz. Y esa causa raíz para mí son los tóxicos. Estamos intoxicados, sea con aluminio, bario, por diferentes vías, lo que ocasionan que estos se coloquen en órganos blandos y el sistema inmunológico comienza a inmunodeprimirse, el cerebro se altera y en vez de inflamar y aislar al patógeno, le golpea al órgano, o cuando llegan las personas en busca de ayuda al médico y le dicen, no, esto ya es una enfermedad autoinmune, ya es degenerativo, no tiene nada que hacer, vaya a su casa y muérase, en pocas palabras. Pero no es así, hay que encontrar cuál es la causa que alteró al sistema nervioso central. Por eso una de las terapias que Anita maneja, y lo hace usted también, así entiendo, es resetear al sistema nervioso central, quitar esa percepción de inseguridad y de miedo, y el cuerpo dejar de estarse protegiendo, porque yo digo, es un síntoma de que estamos programados y se pone un modo supervivencia y comienzo como a deshoras o como lo que yo quiero, comienza a incrementarse la grasa abdominal, la grasa visceral, el cuerpo está en un constante temor, entonces hay que relajarlo al temor, el simpático ya no es tan simpático, el parasimpático también se afecta, y son cosas tan elementales. Yo creo que ahora que le distraen a la población, ¿no? Le distraen con problemas de inseguridad, con miedo, le distraen con eventos globales y nos olvidamos de cosas fundamentales. Creo que buscar en el interior la fuerza es lo más importante. Yo creo que volver a la conexión con lo espiritual, volver a conectarnos con los principios que Dios nos ha dado. Cuando yo hablo de Dios, yo no hablo de ninguna religión, al contrario, sino de un nivel en donde usted eleva su espíritu a encontrar la verdad. Entonces, estimados amigos y doctora, ante todo, gracias por compartir eso y pedimos nuevamente a producción que se publique el número de la doctora del Centro Médico Hub Funcional, de tal manera que puedan ubicarla, ¿no? Y también hacerlo a Conuvive para que puedan conocer esto. Usted manifestó algo fundamental y me hizo acuerdo de algo que es importante, y Anita, tú lo informas. Y uno de los médicos también lo expuso. A ver, es bueno tomar la suplementación. Usted nos explicó muy bien. Pero ¿qué pasa si el intestino grueso y delgado están llenos de desechos fecales? Es necesario primero hacer una hidroterapia colónica, hacer enemas para limpiar, recuperar la microbiota, recuperar todo eso, y para que ahí haya una adecuada absorción de nutrientes. Caso contrario, no hay una adecuada absorción de los nutrientes o los suplementos. Eso conozco y creo que es fundamental, porque los intestinos mal cuidados generan justamente ese intestino permeable y se pasan parásitos, hongos, inclusive a la sangre. Anita, tú diste un programa una vez donde se veía en la sangre los parásitos y cómo el Sonic nebulizable los eliminaba. Y es importante, o sea, tener las alternativas para solucionar. Frente a eso, doctora, yo comparto, ¿no? Hoy en día que se prolifera, se habla de la suplementación, venga, tome esto, pero si no está el intestino para absorberlo, es una pérdida, ¿no?
le dicen, le ofrecen en televisión, le ofrecen en medios una suplementación, toma esto y te curas, se te va la prostatitis, sube el libido, baja esto, sube todo. Pero si no está nuestro cuerpo en condiciones de recibirlo, tenemos que prepararlo al cuerpo, te digo, hasta recuperarlo. Y imagínese, doctora, yo digo, inclusive esta propaganda temeraria, mentirosa, en donde se dice, ay, cuidado el sol, ponte los protectores solares. Y hoy estamos con más cáncer de piel que nunca, cuando el sol es la fuente de vitamina D3. O sea, yo creo que la principal lucha, una de nuestras luchas, es la adecuada información que debemos dar. Quisiera hacer una pregunta, doctora Anita Montes de Oca, ya que estás aquí, tú como nutricionista, y nos ha dicho la doctora Fernanda López cuán importante es la nutrición. Yo quisiera hacerte una consulta, doctora, y si nos puedes dar unos tiempos para interactuar también nosotros. Doctora Anita, ¿cuán importante es el consumir probiótico y prebiótico para la microbiota y la interacción con las diferentes terapias? Bueno, como tú le dijiste, coronel, limpiar el terreno va a ser la base fundamental para aprovechar los nutrientes. Si estamos llenos de parásitos, si estamos llenos de tóxicos, no vamos a tener el mismo resultado. Probablemente ingresará los suplementos, la nutrición a través de la alimentación, pero el aprovechamiento va a ser en un porcentaje muy mínimo. Entonces, el primer paso para poder tener el aprovechamiento tanto de estos probióticos y los prebióticos va a ser la limpieza, la desparasitación, la desintoxicación, la limpieza intestinal. Luego nosotros verificamos qué necesidad tiene. En este sentido, hay que dar a conocer que los prebióticos están en los vegetales, en los alimentos que tienen fibra, y me va a ayudar como alimento de los probióticos. Los probióticos son bacterias buenas que están en nuestro intestino y que estos a su vez tienen una función muy importante. Y dentro de esta función muy importante es la reparación del ADN, es elevar la inmunidad de cada una de las personas. Por lo tanto, el tener un equilibrio en la microbiota intestinal va a ser muy saludable para la función de los distintos organismos, incluso las funciones hormonales, las funciones endocrinas, las funciones glandulares, las funciones enzimáticas, es decir, tener limpio nuestro intestino es muy fundamental. Pero hay algo muy importante en la combinación de las terapias. Por ejemplo, el dióxido de cloro estabilizado, doctora, le comunico, tiene varios elementos prebióticos y dentro de esto tiene la cúrcuma, el jengibre, el eucalipto, la menta, tiene algo de DMCO, tiene aminoácido, pero también tiene vitamina C. Al estar estabilizado, no tiene ninguna dificultad el combinar con el antioxidante que viene a ser la vitamina C. Mira, yo utilizo probióticos, prebióticos, el dióxido de cloro estabilizado, el bebible, el nebulizable, utilizo la megadosis de vitamina C, utilizo el glutatión también en suero, utilizo la N-acetilcisteína, que también es muy bueno, los polifenoles. No tengo ningún problema en utilizar todos estos elementos para darle, en cierta manera, desinflamación al organismo, buena funcionalidad, porque también sabemos que los polifenoles, la vitamina C, el glutatión, son antioxidantes increíbles. Entonces, tú puedes combinar incluso con el agua de mar. El agua de mar también nos ayuda para el metabolismo intestinal, porque tiene también fitoplancton, zooplancton, y si es que nos vamos al plasma marino, que es completo totalmente, incluso lo podemos utilizar el isotónico endovenoso, que sí sabemos que tiene las normas ISO, las condiciones adecuadas, porque también hay pacientes que dicen, doctora, deme el protocolo, yo quiero ponerme agua de mar en suero. Del agua de mar no les doy tanta recomendación porque tiene que ser un agua de calidad, pero si es el plasma marino, conozco y sin ningún problema. Entonces, mira, podemos hacer una combinación de terapias sin ningún problema
podemos utilizar la medicina ortomolecular, podemos utilizar los alimentos como tal, sin ningún problema, y combinarlo de esta manera. Lo importante es saber incluso masticar bien, como bien lo dijo nuestra invitada el día de hoy. Porque cuando no sabemos masticar, cuando no hay una nutrición consciente, no hay tampoco ese aprovechamiento. Nosotros debemos percibir los alimentos, sentir los alimentos, saber qué es lo que estamos recibiendo en nuestro organismo. La alimentación es un acto voluntario, pero la nutrición es un acto involuntario que se da dentro de nuestro organismo, pero al ser ese acto involuntario, nosotros voluntariamente sí podemos tenerle limpio ese trayecto del aparato digestivo para que se absorba de mejor manera y poder aprovechar en un 100% tanto los nutrientes, la suplementación, como la alimentación de la vida diaria. Buenísimo. Muchas gracias, doctora Anita Montes de Oca, muy gentil por la intervención. Y a la doctora Fernanda López, muchas gracias. Están preguntando de dónde es la doctora. La doctora está en Bolivia, es boliviana, está en Santa Cruz. Pedimos nuevamente, ustedes pueden ver el número y el contacto del centro médico para que ustedes puedan ubicarle y puedan conocer sobre los tratamientos de hermanos bolivianos. Y también la doctora Anita Montes de Oca ha planteado, ¿no?, sobre la posición justamente de estos tratamientos funcionales. Se llama de precisión también, ¿no, Anita? ¿Y por qué? Porque es de acuerdo a lo que usted necesita. Lo que usted necesita, tome. No es que le doy para ver qué pasa, sino esto necesita, eso tome. necesita y eso es exacto. Y en esta cantidad, ¿no? Porque caso contrario te ponen, tome nomás lo que sea y bueno. Estimados amigos, esta ha sido una conferencia de economía mundial. Les agradecemos, les invitamos a que el próximo domingo también estén con nosotros. Y quiero decirle, doctora, sus palabras finales, a su audiencia, y gracias por haber estado con nosotros. Sus palabras, doctora. Bien, yo hay la médicos, no, doctora, hay médicos aquí, hay médicos que están viendo. Entonces, el mensaje a sus compañeros, a sus amigos de profesionales de salud y a la audiencia que queda con expectativa de seguir aprendiendo. Sí, yo encantadísima de poder estar en esta plataforma, compartiendo con ustedes. Yo creo que cuando nos encontramos entre colegas que amamos lo que hacemos, siempre hay algo que enciende, ¿no?, en el corazón y que nos hace seguir queriendo trabajar mejor y más para nuestros pacientes. Así que yo estoy súper contenta de conocerlos, de hablar con ustedes, de estar aquí con su audiencia. Y siempre la recomendación a los pacientes es que siempre hay algo que se puede hacer por nuestra salud, ¿no? Independiente de la condición que tengamos, independiente de la patología o el estado de salud, siempre hay algo que podemos hacer para mejorar y, bueno, trabajar para nuestra salud. Así que yo muy contenta de estar aquí y muy agradecida. A usted, doctora. Anita Montes de Oca, tus palabras finales. Bueno, hemos llegado a la parte final de este programa. Agradecemos profundamente a nuestra distinguida invitada por compartir sus conocimientos, la experiencia sobre la medicina biológica funcional. Realmente es una disciplina que nos invita a comprender la salud desde la perspectiva integral que hemos hablado el día de hoy, identificando las causas de la enfermedad y promoviendo sobre todo el equilibrio del organismo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado en este programa y esperamos que esta información sea compartida a lo largo de estos días porque es de gran utilidad y que se motiven cada uno de ustedes a cuidar la salud de manera consciente, buscando siempre la orientación de profesionales para que tengan decisiones informadas de qué es lo que realmente necesita cada uno de ustedes. Síganos en nuestras redes sociales y continúen aprendiendo sobre prevención, bienestar y salud. Nos vemos en un próximo programa y hasta pronto. Estimados amigos, todo tiene su fin. Hemos hablado sobre la medicina funcional y biológica. Recuerde que CONUVIVE es una organización internacional de salud integrativa y holística. No se dé por vencido. Busque esa opción para recuperar su salud. Mantener la salud, recuperar la salud. Tiene tantas terapias importantísimas. Un abrazo fraterno norte, centro, Suramérica y Europa, de donde nuestra organización se ha extendido. Recuerden aplicar y utilizar dióxido de cloro estabilizado
Hormuz, Ganoderma, plasma marino y todo lo que nuestros profesionales de salud lo dijeron. Es para su bienestar y ante todo, vibre alto. Vibre alto. Frecuencias de alta vibración como el amor. Encontrarse con su yo interior y buscar al creador del universo. Contáctese, relaciónese, pierda el miedo, no vean noticias negativas. Será un placer compartir con ustedes si nos escriben y enlazarlos.